que dirige Mayelle y que nos acompaña hoy aquí también. Gracias también a la gente que nos ve desde Santiago de Compostela, al alumnado también de este máster. Y quería también agradecer a Nuria la coordinación de esta actividad desde la Regenta. Y por supuesto a Jesús Moreno, el docente que va a estar 4 días con nosotros impartiendo este curso que lleva por título Proyectar ideas, el diseño expositivo en el arte contemporáneo. Parece que tenemos algún problema de eso, pero seguro que lo resolvemos sobre la marcha. Bueno, nosotros desde hace unos años estamos colaborando con el máster de la Universidad de Las Palmas y la Universidad de Santiago de Compostela. Hace 2 años iniciamos este periplo de colaboración con un curso sobre mercado del arte y ahora abordamos el tema del diseño expositivo, que desde mi punto de vista es una cuestión bastante importante y que muchas veces se deja de lado, sobre todo en el arte contemporáneo. Es algo que no es muy habitual ver en museos y centros de arte, que se trabaje de manera específica y de manera global junto con los contenidos, junto con el carácter didáctico de una exposición, que se trabaje también el diseño expositivo. Así que me parece muy pertinente este curso y sobre todo es importante porque en Canarias, por ejemplo, hay muy pocos profesionales que se dedican a este ámbito de la museografía. Así que considero una oportunidad para el alumnado de este máster el tener posibilidad de aprender lo máximo posible de Jesús y también verlo como una posible salida profesional para el futuro. Yo, sin más, reiterar el agradecimiento a Jesús, que, bueno, dar simplemente un par de datos sobre su trayectoria. Él es figura como responsable de Jesús Moreno y Asociados, Espacio y Comunicación. Es una empresa dedicada al diseño expositivo desde hace 25 años, donde tiene un equipo multidisciplinar, donde están presentes diferentes áreas de la museografía, desde historiadores del arte, diseñadores industriales, diseñadores gráficos, y ha trabajado con numerosas entidades, tanto públicas como privadas, ¿no? Sobre todo muy radicado en Madrid, aunque también ha participado de la museografía de espacios como el Museo Pablo Gargallo de Zaragoza y en Sevilla también, en la Catedral de Toledo. Bueno, tienen un amplio bagaje y yo espero que todo eso redunde en el conocimiento de todos nosotros. Por último, invitar a Mayelle a que diga unas palabras para dar paso finalmente a Jesús. Bueno, pues nada. Agradecer desde luego al maestro esta invitación, también para que todos los alumnos puedan evidentemente tener como personas del talante de Jesús, que es capaz de pasar un día aquí, de informarles y de ayudarles para una posible, también como decíamos antes, especialidad. Claro. Sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias, Alejandro, Mayelle, muchísimas gracias. Bueno, agradeceros lo que hablábamos hace un momento ahora en público, antes en privado, poder conseguir, después de casi 1 año y pico, ¿no?, que de esta propuesta que justo nos cogió el estado de alarma y toda esta situación que estamos viviendo, y la verdad es que es un soplo de aire fresco muy importante ahora poder venir aquí, poder impartir este taller. Yo he seguido haciendo talleres, me dedico a la formación en todo lo que puedo, me encanta, ya se lo transmití a Alejandro, y doy clase por un lado en la Escuela de Interiores, en la Superior de Diseño, de una especialidad que se llama precisamente Diseño Expositivo para interioristas, y luego colaboro con diferentes másteres de gestión cultural, como puede ser el de la Universidad Complutense, ahora con vosotros, Zaragoza, evidentemente, porque yo soy aragonés, yo soy de Huesca, y por eso he hecho tantas cosas en Aragón, y me encanta, cada vez que hay algo en Aragón, allí que me voy de cabeza. Y nada, muy agradecido de poder estar aquí hoy con vosotros y para emplearnos a fondo en este taller. Vamos a ver qué tal, si salimos todos contentos. El primero yo.
¿vale? Que eso será que ha ido la cosa bien. Bueno, vamos a empezar. Os hago un resumencito de lo que vamos a intentar hacer por tiempos, ¿no? La documentación, en principio, a los que estáis presentes, yo he mandado toda la parte teórica por, digamos, la tenéis, ¿vale? Con lo cual no vamos a entrar en un detalle de desarrollo de teoría, porque el objetivo es sobre todo hacer un taller muy práctico. Entonces vamos a pasar por encima de los guiones que yo os he ido mandando. Por si hay dudas, por favor, los que estáis presentes y sobre todo los que no estáis, que no os veo, poner en una llamadita e intervenir. Os pido por favor, esto es un taller, no es un tal. Yo soy una persona súper práctica, dirijo desde hace 25 o 30 años un estudio de diseño, y yo voy a intentar, con esta idea que transmití a la dirección y a Nuria y a Mayeye, de que hagáis trabajo en grupo, porque ese ha sido el espíritu siempre del estudio, ese carácter como multidisciplinar que ahora veremos. Entonces, por favor, va a ser muy práctico. Preguntar, no os cortéis, en lo que haga falta, ¿vale? Esto es amplísimo, o sea, esto da para hacer un máster entero. Yo he dirigido un máster en la Universidad Europea solo de esto. Entonces, claro, 4 días es de una intensidad muy, muy importante. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Vale. Hay que bajar un poquito el mío. Perdonad. Tecnología. No, tranquilo. Voy bien. No te preocupes. El resumen, entonces, de lo que vamos a intentar hacer por timing es, primero, transmitiros yo qué entiendo por la disciplina del diseño. Yo durante todo eso es positivo. Durante todos estos años, que tengo una formación como arquitecto, que he trabajado con muchos diseñadores, interioristas, industriales, con historiadores, con gente que viene del mundo de la documentación, sociología, diseñadores gráficos, me he dado cuenta que esto es una disciplina específica. ¿Sabes? Entonces, intentar definir rápidamente, en 4 mensajes, por qué entiendo que es una disciplina específica, que se nutre de muchas, ¿no? Pero que en sí misma es específica. Eso sería un poco el primer punto que vamos a tratar, ¿no? Luego, me parecía muy práctico ver cómo es un estudio de diseño y cómo funciona y cómo son los procesos de un proyecto en un estudio de diseño. No voy a entrar en el campo de la producción, de las empresas de producción, que ya eso es un ámbito que veremos cómo funciona o cómo es el desarrollo, pero que me parece excesivamente ambicioso, ¿no? La parte esa de cómo es una empresa de producción de museografía, una constructora de museos, que eso es otro mundo, ¿sabes? Mi mirada es la del diseñador que traslada lo que los comisarios quieren y las instituciones a una puesta en escena. Entonces ese es mi papel. Pasar por encima, que ya lo dais en el máster, ¿no? Cuáles son los agentes implicados, ¿no? En el proceso de desarrollo de un proyecto expositivo, ¿no? Que está claro, ¿no? Entidad estos los veremos un poco. Y estas fases mínimas, ¿no? Entonces, esto sería un poco como la introducción general. Luego, nos bajaríamos al espacio, porque es algo que tengo que hacer yo. El supuesto de este taller es que se ha hecho una exposición que vamos a ver luego, después de subir, en el canal de una artista canaria, que es Carmela García, y se ha hecho un montaje. Entonces, yo, en mi cabeza, lo que he pensado es, me han llamado para que la monte aquí. Entonces, a mí me llaman para hacer una itinerancia, y ¿qué hago lo primero? Ir a la sala y verla. Entonces, yo voy a hacer ese ejercicio, no he estado nunca. ¿Sabes? Solo he visto un vídeo y fotos. Entonces, yo voy a hacer el ejercicio que hago cuando voy a ver una itinerancia. Me fijo en qué cosas. Y eso es lo que tenéis que ver, en qué hay que fijarse cuando uno entra en una sala para ver cómo va a aplicar una exposición. Y ya luego nos venimos y vemos al revés. A ti te han llamado y te han dicho, oye, vete a Madrid, que hay una exposición en el canal y te vas a ocupar de montarla aquí. Entonces, ¿qué vas? ¿Cómo la ves? ¿Qué información necesitas? Que es la que ya os he mandado la mayoría de la información, la tenéis, para poder hacer un montaje, ¿no? Entonces, ese sería un poco la siguiente, después del descanso, si vamos en tiempos, la siguiente parte de la charla, ¿no? Para introducir el taller de Carmela, creo que ya se están asignados, me ha comentado Nuria, los posibles grupos a todo el mundo, ¿no? Porque la verdad es que cuando me lo contó esta mañana me pareció fenomenal, porque yo, claro, no conozco, y la idea es que fueran pues de disciplinas diferentes cada equipo, y no sé cuántos equipos se han formado.
Si hay 10, 11, 8 equipos de trabajo, y ya a partir de ahí empezar a trabajar, ¿no? Mañana dar algunas herramientas constructivas y etc., de cosas más pragmáticas, y ya empezar con el taller a preguntar y a trabajar, y trabajando en el taller, en directo. Ese sería un poco el esquema de hoy, ¿no? Que también es importante para que no se nos escape ningún punto, ¿no? Bueno, cierro aquí y vamos a hablar, si me dejan las gafas con esta humedad, de la disciplina, un poco, como entiendo yo qué es esto. Bueno. Sí. ¿Qué pasa? Sí. Ah, vale. Pues eso será... ¿Cómo es? ¿Cómo haces? Con los dedos, así con 2 dedos a la vez. Así y así. Se puede. Vale, vale. Y ahora si quieres, con la rueda sube para arriba al inicio. Bueno, con la rueda si quieres. Vale, perdón. Vale. Incluso clicando y arrastrando. Vale. Que tiene como una mano. Como Sí, sí, con la manita. Vale, perdón. Hay que tener siempre técnicos, Paco, ¿verdad? Fantástico. Bueno, vamos a ver. ¿Qué diferencia esta disciplina de otras disciplinas? Para mí, fundamentalmente, es su carácter narrativo. O sea, al final, cuando un comisario y una institución te transmiten hacer un proyecto, te están contando, yo siempre lo hablo, cuando llegan en la primera reunión los comisarios al estudio, o hacemos una reunión ahora ya por Zoom, es el desastre que tenemos, ¿no? Pero lo primero que te hacen es te cuentan un relato, una historia. O sea, una exposición, digamos, tiene un carácter secuencial que está más cerca, por ejemplo, de una obra de cine o de una historieta de cómic, porque tiene un inicio, un desarrollo, ¿no? Y un final y unos tiempos. O sea, es realmente es como trabajar el espacio de manera secuencial a servicio de un relato. Yo es como lo veo clarísimo. O sea, siempre cuando yo empiezo la primera reunión, a ver, cuéntame lo que tú tienes en la cabeza. ¿Cómo estás imaginándote esta exposición? ¿Y qué quieres contar con ella? Eso no todos los proyectos de diseño son así. O sea, no todo cuentan las cosas. Los edificios, un arquitecto no se come la cabeza con lo que quiere contar el cliente. No es un relato. Es una disciplina muchísimo más ensimismada en la propia disciplina. Tú estás al servicio. Tú eres como un traductor, ¿no? Yo muchas veces que no debe traicionar los contenidos ni las obras. Ese es un poco el concepto que yo entiendo que tiene que tener. Por esto, este carácter narrativo de contar historias es el que no se nos debe de olvidar nunca, ¿no? Como conceptos, si alguien quiere de vosotros dedicarse a este campo. Si en sí misma, en el propio diseño, es un fracaso. O sea, el diseño en sí mismo, por el diseño en sí mismo, o sea, la vitrina, por la vitrina no va a ningún lado. La vitrina tiene sentido, o la forma de esa vitrina, porque sea coherente con el relato global de la exposición. Eso me parece fundamental. Y no traicionarlo. Tú muchas veces vas a ver exposiciones, montajes espectaculares, pero que podían ser una exposición. Ahora vi una en la Academia de Bellas Artes de San Fernando sobre Leonardo. Pedazo de montaje. Pero podía ser sobre Leonardo o sobre diseño nórdico. Yo es que eso no me cabe en la cabeza. O sea, tú no puedes aplicar tu lenguaje de diseño sí o sí sobre los contenidos y pisarlos. Entonces, este concepto me parece uno de los claves para entender la disciplina y entender estos 4 o 5 puntos que me parecen que deberían... Este es como el esquema que cada vez que tengáis que recordar lo que es esto, es esta hojita. Aquí está todo, ¿vale? Por eso, las metáforas literarias las usamos los diseñadores de exposiciones. Las metáforas. Tú de repente haces una exposición como hicimos de la Spanish Society de Nueva York en el Museo del Prado, que la podéis ver en nuestra web, y recreas, todos los libros están en una biblioteca, pero sugerida, no es una biblioteca, es la sugerencia de una gran biblioteca. Eso es una metáfora. O haces una exposición sobre la Antártida
y los muros son de fibra de vidrio poliéster, retroiluminados y que parecen bloques de hielo. Eso es una metáfora, no son de DM pintado, ni de madera. O sea, cada material que se elige para el diseño de una exposición tiene que ser, y cada forma, adecuado a lo que estás contando. ¿Mm? Por eso, las metáforas son un elemento fundamental. La secuencia, ¿no? Que hablamos de esa exposición de la Antártida como ejemplo. Tú entrabas por un espacio, que era un espacio la mitad que esto, como un vestíbulo, y nada más entrar, oías un sonido y te daba una cortina un golpe de frío. Era en Alcobendas. Imaginaros que fuera aquí. Pues aquí igual. Con este tiempo que hace ahora, que tú entras en una sala, un espacio todo blanco, suelo blanco, techo blanco, tal, y un ruido. ¿Qué ruido oías? ¿Qué ruido se oye en la Antártida? A ver, alguien. ¿Qué se oye? ¿Perdona? Muy bien. ¿Y qué más? Y viento, sí señor. Entonces tú oías pisadas sobre la nieve y viento. Has entrado en la Antártida. Y luego ya la exposición. ¿Sabes? Eso es generar una secuencia. Y luego ya está todo el guión expositivo que plantea el comisario, que depende de cada exposición, será cronológico, temático, en fin, digamos, y buscar dentro de ese guión un ritmo narrativo. Una exposición no puede ser plana, toda igual. Tiene que tener, también en temas de arte contemporáneo, además es clave, lo veremos en Carmela García. Tú entras en la exposición y hay un piezón espectacular. Y luego hay cositas. Y luego vuelve a haber salas tal. Y terminas con una cosa que es un audiovisual espectacular. O sea, hay un ritmo. No puede ser una exposición, no puede ser plana. ¿Veis? Estamos hablando de temas que tienen que ver con la narrativa, no con el diseño. Bueno, otro punto fundamental, trabajo multidisciplinar, trabajo en equipo. Eso yo llevo dándole con el martillo pilón porque desde hace 20 años no hice un estudio de arquitectura como el que me habían formado a mí en la cabeza o de diseño. Incorporé desde el principio historiadores del arte en el equipo. Y es una de las cosas que nos diferencia de muchos estudios de diseño expositivo de este país. Luego ya con el tiempo esto se ha ido aprendiendo, se ha ido generando, y a base también de dar muchas clases, muchos másters, muchos ahora que son competencia mía y han sido alumnos míos, son tándems formados por historiadores y diseñadores. Pero cuando nosotros empezábamos esto no era normal, no era habitual, ¿sabes? Existía solo un gran equipo que, lo recordarás, los Maco y García Ramos, que para mí fueron como la referencia, ¿no? Cuando yo empezaba, que uno era precisamente diseñador, no arquitecto Pedro, y el otro periodista. Y ahí me dio un poco como la clave. El periodista, comunicación, esto es una disciplina que tiene que ver con la comunicación. Por eso es una disciplina de diseño. Porque entonces yo ahí, y por ahí vi el camino. Y gracias a estos maestros, ¿no? Que son los maestros del diseño expositivo, como fueron Alberto Corazón, o Enrique Satué, o Pepe Cruz Novillo, ¿no? en el diseño gráfico. Bueno, pues ese carácter multidisciplinar lo veremos luego desarrollado en cómo es un estudio, ¿vale? Y luego ya son elementos que caracterizan al diseño expositivo que hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Que es, hay una parte funcional muy importante, circulación, recursos, flujos, percepción visual, condiciones de conservación, eso es funcionalidad, lo hablábamos hace un momento. Qué complicado aquí conseguir las condiciones de conservación en una exposición con el clima este. Sabéis perfectamente ya por el máster cuáles son las condiciones, eso no vamos a entrar, de conservación de determinadas piezas. Pues en un clima así, con este grado de humedad, determinados materiales, véase el papel, ¿no? o muchos otros, ¿no? No digamos también las tablas, ¿no? de madera y todo eso. Hay unos movimientos, son materiales orgánicos que la humedad les afecta de manera determinante. Entonces todos esos elementos en el cóctel con los emocionales de tus recursos son los que consigues generar ese equilibrio que hay que conseguir para el éxito de una buena exposición. El equilibrio del contenido y el continente, lo que hablamos, el montaje y el diseño no están por encima del contenido y las piezas. Mayúsculas. No me vale, que sí, que a mí me mola mucho ver, porque soy arquitecto, un diseño muy chulo, pero no es eso, prefiero en un bar. ¿Sabes? No, en una exposición que es como, de repente, como si en una banda sonora de una película, la película es mala,
¿no? Porque la película es un desastre. Y entonces, ¿cómo consiguen, digamos, que la película funcione? Con una banda sonora truculenta. Y entonces, eso es lo mismo con el diseño, que sería la banda sonora truculenta que cuando la exposición es mala intenta salvarse por el diseño. En fin, yo tengo... Y luego, lo que hablábamos, cada exposición requiere de un lenguaje formal adecuado al discurso. Tú entras en la web del estudio y las exposiciones no se parecen. Tú entras en la web de otros estudios y todas son iguales. Es el mismo lenguaje. Y eso es clave. No es lo mismo hacer una exposición sobre piezas medievales que una exposición de arte contemporáneo, donde tienes que tener otra mirada, otra iluminación con las piezas, ¿no? Que una exposición ¿no? Yo qué sé, de rabioso diseño industrial actual. Es que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, cada lenguaje formal que tenemos que desarrollar, yo toda la vida a la gente, en cuanto veo un diseño gratuito en el equipo, lo tumbo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué esa curva? ¿O por qué esa forma? ¿O por qué? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos trabajando del comisario? ¿Sabes? O sea, tú de repente tienes que hacer unos soportes para unos modelos de barcos, ponte, por decir algo que estamos haciendo ahora mismo, y piensa el soporte, la peana en un material que tenga que ver con el mundo de lo marítimo, ¿no? ¿Sabes? Por decirte algo. Y que de alguna manera refleje esa idea ya el propio mueble, que te hable de lo marítimo, ¿sabes? Así. Y bueno, y lo mismo en iluminación, ¿no? Espera que no me quiero ir. 4 meses, vamos. Temporales. Bueno, esto tiene que ver con el salto de la exposición temporal, que es lo que vamos a tratar fundamentalmente, a lo que luego ocurre con las permanentes. Nosotros empezamos haciendo muchas exposiciones temporales y llegó el momento en que empezamos a hacer museos permanentes. ¿De qué te sirvió todas las exposiciones temporales? Para experimentar. O sea, en una exposición temporal a mí no me preocupa equivocarme. Te puedes equivocar, ¿no? Luego se desmonta y no pasa nada, ¿sabes? Otra cosa es un error de impresión de un catálogo que ahí se queda y como esté mal paginado o tenga ratas, pues es un desastre. Pero una exposición temporal, pues te puedes equivocar en un vinilo y lo cambias o en una cartela, pero en general en todo el montaje te sirven para experimentar. El problema es que este trabajo, si no vas aprendiendo, iluminando en materiales, en las temporales, esa especie, yo le llamo el laboratorio de la museografía permanente, hace que luego, cuando hagas con un museo permanente, pues no lo puedes tratar como si fuera una temporal. Tú ves a veces museos permanentes que dices, bueno, si este museo parece una temporal bien acabada, aquí hay algo, ahí no me cuadra, ¿sabes? Cuando te chirría. Entonces, para mí, las temporales es experimentar. Y esa parte bonita que tiene lo efímero, ¿no? El recuerdo de algo que en un montaje se queda pregnado en la memoria y es evocador, ¿no? Hay de repente recuerdos. El otro día tuve yo una anécdota precisamente con esta exposición de la Antártida. Fui a ver a un antiguo compañero del colegio, que es médico, que fíjate, que hacía 1000 años que no veía, del colegio, y me lo encontré en el barrio, me invitó a su oficina, le empiezo a contar lo que hago y dice, no me digas, yo esa exposición, me acuerdo perfectamente la de la Antártida en Alcobendas, hoy me acuerdo de tal cosa y de tal otra, y se ha desmontado y no tiene fotos, y el tío, en su cabeza hay espacios que se le quedaron pregnados. Eso también es un éxito de una exposición, que te llega a emocionar de tal manera y evocar tanto que se te quede en el recuerdo como una buena peli, algunos momentos, ¿no? Entonces eso yo creo que tiene esa parte también bonita, ¿no? Que se desmontan y se desmontan, se montan, se desmontan. Ese punto efímero también tiene su aquel, ¿no? Luego, muy importante, esto es una cosa que también he hecho muchísimo hincapié, ya creo que es muy consciente muchísimas instituciones, pero cuando empezábamos, nosotros hemos hecho ahora, han sido 25 años, ahora 26 me parece, exacto, en el Museo del Prado trabajando. El Museo del Prado empezamos en el 94
Llevamos 80 proyectos expositivos y muchos permanentes. O sea, la Sala del Tesoro del Delfín, muchas temporales, permanentes. Ahora estamos con otra. Hemos hecho los nuevos soportes del Bosco ahora, de los trípticos, es lo último que hemos hecho, que también lo podéis en la web. Y cuando empezábamos en el Prado, recuerdo con Miguel Zugaza, la primera reunión que tuvimos, bueno, que también hay que hacer un pequeño homenaje a este director, que me parece, de mi trayectoria profesional, me parece que aúna no sé, es el mejor gestor cultural que yo he podido conocer en mi trayectoria profesional, que además aún es ser director de un museo. Es algo como muy especial lo que consiguió Miguel Zugaza en el Prado. Yo creo que ahora mismo está en una situación que no tiene nada que ver el museo. Lo puso en órbita total y ahora se fue a Bilbao. Y recuerdo que por eso es tan importante el director de un museo, porque esto yo podía ir pregonándolo, pero si no hay un director que escuche, el que tiene que haber una unidad de comunicación. Dice, yo empecé en el Prado y de repente, exposición de Federico de Madrazo y Kuntz, la valla del metro, una tipografía, el cartel de las banderolas, otra tipografía, el autobús, otra, el catálogo, otra, la gráfica expositiva, otra. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo puede poner el mismo nombre en diferente tipografía en 5 sitios? Llega una persona como Miguel Zugaza, que era un departamento que ya se ha desmontado desgraciadamente, un departamento de difusión, y que guarda una unidad en todos los mensajes tan brutales, que fue el éxito de unas grandes exposiciones que tenían un mensaje común que partía de una identidad corporativa global. La propia exposición tenía su identidad gráfica, que eso muchas veces no lo ves. O sea, ¿sabes? De repente la cartela tiene una letra. Entonces, yo, por ejemplo, cuando empiezo una exposición, esta que vamos a ver luego, pregunto lo primero, ¿ya hay alguien que haya hecho algo con el catálogo? ¿Ya tiene el título maquetado? ¿Quién lo va a hacer? Underbau. ¿Quién hace antes? ¿Generamos nosotros la imagen gráfica y la aplica Underbau al catálogo? ¿O ya la tiene y yo la aplico? Y yo la aplico con toda la honestidad del mundo y sin pretender nada más. La letra de este libro y las letras que yo uso, que veremos luego, son las que Underbau definió y ya está. No te compliques. La cartela tiene la letra que tiene la tipografía del catálogo. Entonces eso es unidad de comunicación. Y luego las banderolas, etc., todo lo que tiene que ver con la gráfica expositiva, la señalización, etcétera. De esto vamos específicamente hay un modulito que vamos a tratar un poco porque a mí me parece fundamental la gráfica expositiva. Entonces vamos a intentar trabajar el tema de la jerarquía, cómo debe trabajarse la gráfica. Me parece uno de los temas que no sé si está mañana o pasado, pero está como un modulito pequeño, ¿vale? Y esto es un poco como el paisaje de lo que entiendo yo como diseño expositivo. Me gustaría, por favor, si hay alguien que quisiera intervenir. De Santiago, ¿os animáis por ahí? Que no os veo. Y así, ¿hay alguien por ahí que quiera hacer alguna pregunta sobre esta primera introducción o que esté aquí en la sala? Con el inicio de la charla planteabas que el diseño, la escenografía tiene que ir acompañando al contenido, ¿no? Sí. Sin embargo, en arte contemporáneo somos mucho de decir que la obra tiene que hablar por sí sola, ¿no? Totalmente, sí. Que no hay que rodearla de elementos que distraigan una lectura propicia de la propia pieza, ¿no? Sí. Entonces no sé cómo te enfrentas tú a la obra contemporánea, por ejemplo, que en el caso de Carmela probablemente se pueda ver bastante. Está claro. ¿Qué nivel de intervención hay en esos espacios a la hora de mostrar el trabajo? Muy silencioso. Está totalmente de acuerdo, Alejandro. En lo que serían los aspectos contemporáneos, y ahora estoy trabajando una exposición para Reina Sofía, precisamente para el Palacio de Velázquez, y en ese caso, porque a lo mejor no lo hubiera hecho yo,
no hubiera sido necesario, porque muchas veces en las exposiciones de arte contemporáneo sí que es importante que haya un buen catálogo, una buena gráfica, una buena comunicación, pero a veces no es tan necesario que exista la figura de un diseñador. Tú lo comentabas al principio, eso ha pasado bastantes veces, ¿no? O el diseñador hace una función como muy de redactar los pliegos para la licitación. En el Reina es ese caso. ¿Qué pasa en el Reina de repente? Hay una exposición complejísima de una artista que se llama Vivian Suter, no sé si conocéis, impresionante, yo la verdad no la conocía y me he quedado muerto. Es una señora que trabaja en la selva, tiene 60 y tantos años, creo que era argentino-suiza, desaparece hace 30 años y ahora está en lo más, en el arte contemporáneo, y hace una especie de instalaciones pictóricas, ¿no? Con pintura, con un trasfondo ecológico. Claro, trabaja en un taller en la selva, o sea, una pasada lo que hace, es impresionante su obra. Me llaman, oye, mira, el Palacio de Velázquez es este problema, porque es que esta mujer todo lo cuelga de los techos, en los patios, y es que en el Palacio de Velázquez no se puede colgar nada porque no resiste la estructura del palacio. Los pilares del Palacio de Velázquez, estos tan bonitos, tan esbeltos, son las tuberías del edificio. O sea, el edificio se sostiene a sí mismo, pero no le puedes tocar. Es nada. Pues hemos tenido que generar una especie de microarquitecturas, que ahí, claro, tiene que intervenir el diseño, porque si no, ella no puede trabajar sobre eso. ¿Qué saldrá de ahí? Pues no sabemos, pero es como una especie de microarquitecturas diseñadas dentro de un espacio más grande, ¿no? Pero en general no suele ser habitual que haya una intervención tan importante en las exposiciones de arte contemporáneo. Está claro. Tú estás más supeditado, por ejemplo, yo hice muchos años la muestra de arte joven del Injuve, y casi era como hacer pequeños stands, ¿no? Era como, ¿qué quería cada artista? Pues podía ser una instalación audiovisual, podía ser hacer un trabajo más de requerimientos funcionales para los pliegos, para luego licitarlo para empresas de montaje. Y eso sí, iluminación es muy importante, y gráfica, me parece fundamental. En las exposiciones de arte contemporáneo, la parte gráfica y de iluminación, yo creo que son claves para conseguir el concepto que quiere el artista. Además, ahora, como los soportes son tan diversos, ¿no? Audiovisual, documentación, no pared, o sea que, digamos, hay muchos soportes muy diversos, pero creo que ahí todavía más la función del diseñador tiene que ser muy de segundo plano. Es en otro tipo de exposiciones, más de contextos más históricos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más de piezas históricas en las que sí puedes dar un cierto juego a los recursos y las metáforas. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Hay alguien en el chat? No. Vale. Bueno. Pues nada, vamos a ver un poco. Bueno, la bibliografía ya la tenéis. Yo creo que he trabajado una bibliografía que yo creo que es bastante interesante, os puede venir muy bien. Uno de los libros, de hecho, es de un colega, lo he traído, creo que lo tengo aquí. ¿Sí? Está bastante bien desde el punto de vista básico. Este es un colega de mi quinta, Juan Pablo Rodríguez Frade, que escribió el año pasado esta especie de manual también básico que os puede venir bien, ¿vale? Para también tenerlo en cuenta. Y luego vamos a ver el tema de un estudio de diseño, ¿no? Que yo creo que también es importante conocer y cómo funciona un equipo en los procesos de diseño, ¿no? Espera, ¿dónde? ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Bueno, nosotros cuando se produce un encargo de diseño es mediante dos vías habitualmente, ¿no? El encargo se produce ahora, en estos momentos, si son, por la ley, nosotros nos marca mucho el tema de si es una entidad pública
O yo voy a hacer esto muy práctico, pragmático, para que os enteréis de un poco estas cosas, ¿no? O sea, como si tuvierais que de repente se os encargar una exposición y cómo la tendrías que ofertar, o qué hacer. Ya estás en el mercado y ¿ahora qué? ¿Vale? Entonces esto es así. Hay dos vías de que te llegue un encargo. Uno, que te presentes a un concurso, ¿no? Que suelen ser este tipo de concursos cuando superan determinadas cifras. En estos casos, la Ley de Contratos del Estado es hasta 15.000, me parece, que te piden 3 presupuestos y a partir de ahí, sí o sí, tienes que licitar. Nosotros, por ejemplo, nos presentamos solo diseño a una de las exposiciones enorme en el canal, allí en la sala esta de Plaza Castilla de 2.000 metros cuadrados, que era una exposición que los honorarios eran 10 veces los honorarios que puedes tener en una exposición de la Comunidad de Madrid. Una pasada de proyecto sobre los mayas, que desgraciadamente por la pandemia se lo ha llevado por delante el proyecto, ganamos el concurso y ahí el proceso es, sale a concurso, como supera la cifra, esa cifra de los 15.000 euros, ¿no? Pues te presentas al concurso. Piden, eso sí, hay unas limitaciones en estos concursos de solvencia técnica, que se llama. O sea, tienes que tener, para poder puntuar o poder presentarte, pues demostrar que tienes capacidad para poder hacer un proyecto de esa envergadura. Eso ya hace que pequeños estudios o gente que no tiene tanta experiencia, en ese caso, le sea más complejo, ¿no? El llegar a esa solvencia técnica, que es lógico por la responsabilidad que se te viene encima para hacer un montaje. Imagínate que luego son 500.000 de euros de producción, 500.000 de producción es positiva. Entonces, claro, son exposiciones que yo llamo blockbuster, ¿no? Y que ahora, pues, están en una situación bastante tocada, sobre todo las que son de piezas, ¿no? Por el tema de transportes, seguros, correos que puedan venir. Esta en concreto, que venían piezas de Guatemala y México directamente, se suspendió, era a finales del año pasado. Nos dijeron que quizá este año y ya directamente me acaban de rescindir el contrato. Ley de Contratos del Estado, pasa allí, hay unas líneas que dicen que te corresponde un 6% de tus honorarios. Pero bueno, yo no pongo problemas, ¿sabes? El otro día los del canal es encantador. Con los comisarios, los organizadores de la exposición que lo habían vendido, están en juicio. Es que no tiene sentido. Vamos a ver, ¿para qué te vas tú con una institución, te vas a pelear por...? Es que la realidad es la que es. No discutamos. ¿De qué te vas a demandar tú cuando estamos en la situación que estamos teniendo? Si se suspende esa exposición, se suspende la exposición. Y ya intentaremos volver a trabajar, ¿no? Digo yo. Pero en cambio, si te pones y demandas a la institución, seguramente que no te volverán a llamar. ¿A que no? Yo desde luego no lo haría. Bueno, entonces ese es un sistema de que te encarguen algo. El otro sistema es directamente cuando son cosas menores, pues te llaman. El director de la comunidad de exposiciones, Jesús, Carmela García, es un poco complicadillo, hay una pieza ahí y tal, pero yo creo que la vas a poder resolver. Tienes tanto. Además que ya la gente te dice, ya no, lo bueno, antes sí tenías que hacer una oferta, que es lo que aquí pongo, ¿no? De encargo, hay un departamento tal, preparas una oferta, no sé, ahora no, ahora ya directamente te dicen, mira, para estas posiciones tienes tanto. Como esto hemos pasado ya de la etapa esta de la no sé qué tercera crisis ya que llevamos, ¿no? Entonces ya es mucho más sencillo, ¿no? En los encargos estos. En cambio, en fundaciones, por ejemplo, véase la Fundación Mafre, piden también, aunque sean menores, piden presupuestos, porque hay departamentos de compras, ¿sabes? Y es un poco liosillo también, tienes que hacer ofertas a la baja. O sea, es un tema que depende de la institución. Lo del límite de 15.000, en algunos casos no hay, pero en general exposiciones pequeñas suelen ser encargos de confianza, ¿vale? Tú realizas la oferta administrativamente, la presentas y a partir de ahí ya empezaríamos a trabajar. Veis que está aquí un poco como las áreas que yo creo que tiene un equipo multidisciplinar de diseño, ¿no? Está el departamento de diseño, tendría la parte que tiene que ver con hay otra parte que es el departamento de documentación, que aquí veis, ¿no? Que son la gente que tiene que ver con fundamentalmente
historiadores del arte del equipo, gente que analiza las piezas, ahora veremos qué hacer en cada momento, y luego un departamento de diseño que, como veis, también es multidisciplinar, que es gráfico, industrial y también interiorismo o arquitectura, porque muchas veces tienes que diseñar mobiliario, un mostrador, o sea que no solamente te quedas la vitrina, evidentemente, al final vitrinas pueden ser o muy sencillas o muy complejas por condiciones de conservación, ¿no? La vitrina que hicimos del Tesoro del Delfín, que algunos habréis visto a lo mejor en la web, no sé si presencialmente son 3 años de trabajo, o cuatro que fueron, hacer esa vitrina. Una vitrina impresionante, que está sometida a todos los aspectos que tienen que ver con conservación y antisísmico y de climatización. Bueno, una barbaridad. Eso directamente es una charla. O sea, eso serían 2 horas del taller. Y muy interesante, porque realmente la experiencia la tengo muy documentada, de 4 años de trabajo, y yo creo que es la vitrina más importante que se ha hecho en Europa. Yo no sé en Emiratos si habrá una vitrina de esas características por también temas climáticos, ¿no? Pero desde luego en Europa no hay una vitrina como la que se trabajó en el Tesoro del Delfín. Impresionante. Ahí ya es que o tiras de gente de ingeniería industrial, o sea, de herrajes, sistemas de cerramiento, de seguridad, de alarma, o sabes, tú coges y miras una sección constructiva de esa vitrina y es como un coche, es como o una fachada de un edificio, es una pasada, ¿sabes? No lo ves, tú ves preciosa, pero por dentro las tripas son impresionantes. Diseño industrial, por eso te digo que realmente ahí un arquitecto no tiene la formación, se tiene que asesorar de un montón de profesionales para poder desarrollar ese tipo de mobiliario, ¿no? Y luego, bueno, la importancia de la gráfica y editorial dentro del equipo. Eso es, siempre yo he cuidado muchísimo en los aspectos gráficos de nuestras exposiciones. No me ha parecido, bueno, está igual, luego se pone la cartela. No. Luego canta muchísimo una mala gráfica en una exposición, se viene abajo. En el proceso, entonces, una vez que está el encargo, lo primero que hace es el departamento de documentación, antes de que le llegue a los diseñadores, es la que empieza a analizar los listados, lo que veremos luego, que ya tenéis, que os he mandado, que son los listados de Excel con las piezas que da al principio la institución, te da un listado con las piezas y te da el guión, que también lo tenéis, del comisario. Eso está en lo de Carmela. Luego lo repasaremos todos los documentos en la segunda parte de la tarde, ¿no? Entonces eso es lo primero que hace es, digamos, analizarlo, ver qué tamaños tienen las cosas y sobre todo lo que yo llamo predimensionar en el espacio. Normalmente suelen ser en muchas ocasiones más los historiadores del arte que han hablado con los comisarios y saben las relaciones que tienen las piezas, si la pieza va a estar exenta, va a pared, cómo se quiere exponer, qué condiciones tiene de exposición, cómo se relacionan unas entre otras, por qué crean grupos como hay en la exposición que he visto ahora de refilón y que ahora veremos en más detalle, esas asociaciones. O sea, eso es un comisariado el que te dice que eso se tiene que agrupar para ver qué ocupan el espacio. Entonces, a partir de ahí, el propio historiador del arte, si maneja una herramienta básica de AutoCAD, que suele ser muy habitual, el que se quiere dedicar a este campo, básico, no te hablo de sofisticación, sino simplemente puedes implementar y ver cómo vamos, lo que yo digo, en el espacio, en esa primera implantación. O sea, si te cabe o no lo que quiere el comisario o el artista meter en la sala. Las salas son finitas. Las salas tienen un tamaño, tienen unos metros lineales. ¿Sabes? Entonces, no puede ser. O sea, tú no puedes meter a lo mejor toda la exposición. Yo tengo estos problemas todos los días. Ahora mismo en el equipo, esta tarde hay una reunión con una comisaria que estamos haciendo una exposición sobre Berlanga, que no hay manera. Es una comisaria de las que yo denomino insaciables, que es que la exposición, podía poner luego los alzados, pero es que es una cosa ya, dices, no, es que no caben. O sea, entonces claro, tampoco puedes hacer las fotos así de pequeñas. No, creo fotos grandes, pero quiero 220 fotos, pero si te caben 140. Y no hay manera.
O sea, bueno, esa pelea es todos los días. Entonces, la implantación preliminar, que es por donde empezaréis con Carmela, es lo primero que hay que hacer, tantear eso, cómo cabe ahí abajo, y si cabe. Y habrá que verlo, yo no he trabajado el espacio ese, ¿eh? Ese será el primer objetivo, antes de ponerse a nada, ¿sabes? Primero implantar, ver metros lineales y con el guión ver dónde iría ubicado más o menos cada uno de los ámbitos y empezar a trocear, a hacer unos espacios en esos ámbitos y trocear el espacio, generar un flujo, unas circulaciones, una zonificación, eso es lo preliminar. Cuando eso está claro es cuando ya pueden entrar los diseñadores. Por eso muchas veces en exposiciones más, imagínate, de fotografía, como este caso, a veces se resuelven con gráfica, conmigo y con historiador. A lo mejor hasta no entra un diseñador en plan arquitecto, porque no hay que diseñar a lo mejor nada. O en el caso de Carmela sí que hay que diseñar, lo veréis luego, 3 o 4 cosas. Pero es un pedestal, ¿sabes? A lo mejor, o una vitrina sencilla. Muchas veces los propios museos, centros, me imagino que tendréis vitrinas que reutilizaréis, de estas típicas de arte, ¿no? De patitas blancas y, en fin, ¿no? Muy de arte contemporáneo, ¿no? Entonces, muchas veces pues no hace falta ni eso. O sea, que es más importante establecer las relaciones con el guión expositivo y cómo funciona y si cabe en el espacio y que realmente centrarte en que entre el diseñador. En exposiciones más complejas, históricas, que se les puede llamar, Carlos III en el Arqueológico Nacional, pues sí, se hace primero esa implantación, porque hay además vitrinas, mucha gráfica, mapas, no sé qué, o sea, hay objetos, cuadros, esculturas, ¿sabes? Ya empieza a ser aquello un poco de todo, ¿no? Entonces sí que enseguida que se ha hecho esa primera aproximación a si cabe o no cabe, para decirle al comisario que no sea un diseñador o un arquitecto el que le dice que no le cabe, porque dirá, míralo, lo que me quiere colar es su diseño. Ya sabemos cómo son los arquitectos, eso es una calaña de gente, tal. Eso piensan ¿sabes? Los comisarios estarán pensando esto, ya sé por qué me dice que no me cabe la exposición, pero si se lo dice un colega que le está diciendo que no te cabe, que no te estoy hablando de diseño, que es que no te cabe. Es que eso pasa siempre. Bueno, habrá pasado, Alejandro, muchas veces, me imagino, en proyectos expositivos que habrás tenido, ¿no? Ese momento con los comisarios de tensión, ¿no? Entonces, a partir de que eso se ha salvado, que se ha hecho el reajuste y ya por fin se ha convencido de que son 170 fotos, ¿no? Y que le caben solo 10 vitrinas y no puede poner 150 documentos, sino que tiene que poner 45, ya el diseñador entra un poco en escena y empieza a pensar pues colores o recursos o lo que sea. Y ya entra en el departamento de diseño gráfico y evidentemente trabajando con el historiador. Por eso es toda la parte de anteproyecto y proyecto básico, que sería la primera fase, ¿no? Que estamos viendo aquí. Esta es todo el equipo trabajando, ¿vale? A partir de ese momento en el que tú ya has cerrado la exposición, has presentado a la institución, a los comisarios, has hecho, en el caso de exposiciones más singulares, unos renders, ¿no? Para que visualicen el diseño de un montaje, ¿no? Que esto puedo poneros luego, si queréis, algún ejemplo último de lo que hemos presentado. Este ejemplo de la Berlanga lo tengo ahora mismo, y para un poco cerrar esto y visualizarlo con un ejemplo concreto que yo creo que es interesante. Entonces, vas y vendes. Esto nos pasó el viernes. Llegamos y reunión en la Academia de Cine. Se lo contaba, creo que era Nuria, que me llamó por teléfono. He tenido una mañana, pues presentamos al presidente de la Academia de Cine. El presidente de la Academia de Cine aterriza, que no tiene ni idea de exposiciones, y nos encontramos una presentación en la que salimos a las 3 de la tarde destrozados. ¿Por qué? Porque el concepto, de repente, de un director de cine, Mariano Barroso, no es el concepto de una comisaria experta en historia del cine. Choque de trenes. Empecé a ver tanta fotito que se puso de los nervios y dice, ¿qué es esto? Yo lo que quiero es cine. Quiero pantallas por toda la sala, pantallas. Y ahora estamos dibujando como locos pantallas sin saber llevar el presupuesto para las pantallas. Entonces, estas cosas es el momento.
cuando estás en el anteproyecto. Esto te pasa al final, que viene el director de la academia y dice, exposición esta no es la que quiero, y te lo cambia en el montaje, estás muerto. O sea, cuando hay que discutir todo el concepto de la exposición es en las fases de anteproyecto, proyecto básico. Una vez que eso se aprueba, ya dibujar los detalles de los muebles, haces el pliego técnico que será necesario para que la administración licite el montaje, con todo específico, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya te cierras un proyecto ejecutivo y lo licita la institución. Siguiente paso, lo licita, lo gana una empresa de montaje. Normalmente esas licitaciones, por las cantidades, a no ser que sean exposiciones pequeñas, que también se pueden resolver por menores. Tú puedes contratar, en la comunidad, en la exposición que hicimos de Galdós, la pintura por un lado, las vitrinas por otro, el Cervantes funciona así. Te hace un menor con la gráfica, otro menor con la carpintería, otro menor con la pintura y apañarte tú con hacer dirección de obra, que se llama, el diseñador, haciendo de capataz, peleándote con diferentes empresas para llegar al término de la exposición, ¿no? Entonces, el departamento de diseño, como veis que está aquí en vertical, tiene un papel muy importante en la dirección de obras de la parte que tiene que ver con infraestructura, ¿no? En una exposición siempre hay que terminar las salas totalmente acabadas y luego ya entraría un momento que se limpia la sala, todo, pero está y ya llega la obra, llegan las cajas y llega el momento de desembalaje y de colocación de piezas, que vuelve a aparecer en escena, como veis, normalmente la persona que ha estado en el proyecto, que era historiador, que ha estado en el proyecto desde el principio con el comisario y se va a la sala y está con él viendo piezas, cuáles dan, dónde van y ayudando a hacer ya el montaje final según los planos, acompañado de los otros agentes que ya sabemos, correos, coordinación de la exposición, la propia institución, restauradores, la empresa de transportes, la empresa de montaje, en fin, todos los agentes que de repente en una fase de colocación de piezas pues dicen, madre mía, cuánta gente hay aquí, pero es que tiene que haberla, correos, transporte, ¿sabes? Se genera un batiburrillo en la apertura de un cuadro que es como de locos, ¿no? Dice, pero si aquí alrededor hay 14 personas, el comisario, diseñador de correos, restauradores, y haciendo los informes, que todo esto os lo han contado ya en el máster, me imagino, y no necesitáis saber, ¿no? Es cierto, cómo es toda la parte ya esta de cómo se recibe una obra en una exposición y todos los agentes que intervienen para eso. Y bueno, a partir de ahí sí que se suele hacer la gráfica al final, porque como te cambian las piezas, no para poner la cartela antes que la pieza, e iluminar. Normalmente lo que se hace es preiluminas en la fase de, porque tienes unos planos y dejas repartir los focos y ya afinas al final la iluminación con todo ya colocado. Esto sería un poco en un cuarto de hora, como vamos, un poco el proceso de una exposición, ¿no? Bueno, esto era el estudio que tuvimos en la calle Prim, en la época pre-crisis, en la que, bueno, pues se ve un poco esa filosofía, ¿no?, de trabajo en equipo, en la que había dos islas, una isla que estaban diseñadores gráficos, otra isla en la que estaban arquitectos interiores y otra que eran todo historiadores del arte. Y trabajaban dos salas de reuniones y trabajaban en equipo los proyectos. Esto es un poco el estudio en ese momento. Bueno, esto yo creo que no lo saltamos, es un organigrama de empresas de producción. Lo tenéis, ¿no? Lo podéis mirar, pero es una empresa de producción que les pedí también hacer algunas imágenes. Bueno. Preguntas. Vamos a ver, por favor. Santiago, que estáis por allí, venga, ¿alguna cuestión sobre esto que hemos visto? ¿Alguna duda de los procesos? ¿Está todo claro? Sí, venga, animaros, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Sí,
Bueno, me alegra ser tan... Bueno, entonces, habíamos dicho que íbamos a... podíamos... ¿cómo era el calendario que teníamos? Yo creo que era... Ya hemos visto el proceso expositivo, creo que era, bajábamos ahora al espacio y luego ya empezábamos con la expo de Carmela García. Yo creo que teníamos esto el guión. Hemos visto, bueno, agentes implicados era otro punto, pero yo creo que esto lo tenéis muy claro en lo que os he mandado, ¿no? Y que creo que por el máster también lo tenéis, ¿no? No sé si tenéis alguna duda. Voy un momentito a la presentación general. Esta, ¿dónde está? Dispositivo, no estaba aquí, yo creo. Esto es lo que vamos a ver luego. Eso, exacto, perdona, estaba ya, me he ido a... Muchas gracias, Alejandro. Espera. Hemos hablado de vamos a introducir, ¿ves? El organigrama de un estudio de diseño. Los agentes implicados en el proceso del desarrollo, pues es simplemente repasarlos ahora, ¿no? Todo nace con una entidad, la que sea, pública o privada, que encarga a un comisario, que es lo primero que tiene que hacer, un proyecto expositivo. Ese es el orden. Nosotros ya llegaremos, pero lo primero es el proyecto expositivo. A partir de ahí, normalmente se suele nombrar una figura de coordinación de la propia institución que va a enlazar a todas las piezas que luego van a trabajar. Clave. En el caso, por ejemplo, este que veremos ahora, este ejemplito, antes de bajarnos, efectivamente íbamos a ver un ejemplo rápido, reciente, de una presentación de anteproyecto que yo creo que puede ayudar a visualizar algo. No tiene, la Academia de Cine no tiene coordinadores de exposiciones. La Comunidad de Madrid sí, porque se dedica a eso, a hacer exposiciones, pero la Academia de Cine hace los Goya. ¿Vale? Entonces, claro, tiene productores o cosas del mundo del cine, montadores, pero no tiene coordinadores de exposiciones. Solución: un coordinador externo que trabaja habitualmente, unas coordinadoras, en este caso son dos chicas, que tienen su propia empresa, que subcontrata normalmente a la comunidad, en el caso de Madrid, y que en estos casos habrá en otras instituciones de otras comunidades, y las contratas externamente porque saben de eso y te hacen esa función. Y le pones un correo de la Academia de Cine y pasa a ser miembro de la organización de la Academia de Cine durante el proceso de toda la exposición. Y pasa a ser parte de ellos, porque nos tiene que coordinar a nosotros, a la comisaria, a la gente, yo que sé, que vaya a hacer audiovisuales, a la gente que vaya a hacer la producción, a los que vayan a hacer el catálogo, en fin, digamos, la coordinación global, la gente de transporte, la petición de las piezas si hay que hacer reproducciones, los derechos de imágenes que hay que pagar, todo eso no lo hace el equipo de diseño, ¿sabes? De repente que hay que... ha cogido del archivo del ABC no sé qué fotos sobre Berlanga, ponte, y del archivo de Magnum o de... Todo eso, ¿sabes? Hay que pagar. O sea, tú los derechos de reproducción, la agencia F, ¡buah! Prepárate, paca, tú eliges la foto, pero luego Y esto solo para la exposición, que si es para el catálogo, taca. Sí, la banderola, ¿sabes? Eso es así. Y eso no es cuestión nuestra, es cuestión de la coordinación, ¿no? Las piezas, evidentemente, es un agente fundamental, el principal. Son como actores de una peli todo esto que estamos viendo, es como el casting, ¿no? Los diseñadores, ¿no? Los diseñadores gráficos, la empresa de transporte, los restauradores, lo que llamamos registro, que me imagino aquí tenéis, ¿no? O son externos, no lo sé. También, efectivamente, que es la parte... Claro, que es la parte esta de cuando llegan las piezas, las cajas, tal, tienen que hacer esa labor de controlar que todo lo que ha llegado bien, de cómo salió, y que todo lo que sale bien de cómo entró, y que no ha habido ninguna incidencia por temas de conservación, etcétera. Eso se lleva según unos informes, es todo un mundo especializado en sí. Igual que mi especialización no es el transporte y el seguro. Me los encuentro toda la vida. Yo llevo ya
con la gente de SIT, TTI y de todos esos, ya son como de la familia, pero nunca trabajo con ellos, ¿sabes? Me los encuentro en los montajes, hombre, ¿qué tal te va? Otra vez nos encontramos, Jesús, tal fulano, pero nunca estamos implicados en los procesos de proyecto conjuntamente. A lo mejor a veces en exposiciones un poco complejas, hicimos una de arte contemporáneo complejísima en Sevilla, en el año Murillo, que eran 5 sedes, que era comisario es un artista contemporáneo, de allí de Sevilla, ¿sabes quién te digo? ¿Cómo? No, era de la Universidad de Sevilla, era un comisario, luego estaba, ay, ¿cómo se llama este hombre? Pedro, ay, no me sale el nombre, que es también artista y hace comisariados. Y nos ofrecían cientos y cientos y cientos de... Pedro G. Romero. Cientos y cientos y cientos de piezas, una especie de locura de exposición, ¿no? Hace montajes muy acumulativos, muy documentales, con mucha documentación. Y ahí, por ejemplo, nos ayudó mucho la coordinación con la empresa de montaje en tema de medidas de piezas, porque como van ellos a medir para hacer las cajas, ese dato nos puede servir para hacer las vitrinas. Entonces, a veces sí que hay una parte, cuando es muy compleja la situación, que esa coordinación con la empresa de transporte, como ya nos conocemos tantos años, nos viene bien a los diseñadores. Y la propia institución te dice, oye, ponte en directo contacto con Antonio de SIT y que te vaya dando la información, porque ellos van primero, miden el libro para hacer luego la cama, para la vitrina y todo esto. ¿Sabes? Esta terminología, la cama, sabéis lo que es, ¿no? El soporte que necesita el libro para no dejarlo tirado en la vitrina, ¿no? Hay que tener un poquito más de cariño con los libros. Y luego ya las empresas de edición e impresión para todo lo que tiene que ver el catálogo. ¿Veis? Es aquí todo un revolutum de gente que está en el desarrollo para poder llegar, y no entro en la fase de comunicación luego, evidentemente, de que está en la institución, que comunique la exposición o su difusión, que también es muy, muy importante, ¿no? Que eso ya es cuando ya tiene que abrir y que eso toda la gente tiene que venir y ver. Vale, entonces antes de bajarnos entonces, vamos a ver, por ejemplo, esto de Berlanga para que veáis una cosa calentita, a ver dónde está Berlanga. Así tengo aquí. Presentación 5, yo creo que es esta, ¿no? Sí, o sea, esta es del viernes. ¿Vale? Ok. Esta exposición no sé si se va a hacer, o sea, en esta fecha, desde luego, yo ya lo veo dificilísimo. Es una exposición que se ha encargado con muy poco tiempo. Se nota que la institución que la encarga no sabe de exposiciones, claramente. Esta exposición, ¿sabes? Igual que salió el País Semanal, un número dedicado a Berlanga, ¿sabes? Yo esta exposición en teoría la tengo que inaugurar el 8 de junio. Y vais a ver, y no está nada contratado de producción. O sea, no lo sé. Lo primero, que es lo que le importaba al director, la gráfica, la comunicación, ¿qué vais a hacer? Entonces, en vez de enseñar el montaje, como él, lo de las exposiciones, como que le da igual, él quiere ver cómo va a ser el cartel que va a poner en el metro, ¿no? Y nada, pues trabajamos esta línea tipográfica, ¿no? Que veis aquí, en la porque él quiere dar una idea así como de conectar con la gente joven, y como ves lo de Berlanga, mucha gente joven no sabe ni quién es, o ha visto muy pocas películas, desde luego las de blanco y negro, me imagino que muy pocas de la gente no ha podido ver de Berlanga, de ese cine, no lo sé vosotros, pero desde luego toda la etapa que tiene que ver con Plácido, ¿no? Que es una película muy importante, El Verdugo, ¿no? También, Bienvenido Mr. Marshall, peliculones, ¿no? Grandes películas de la historia del cine español, ¿no? Pues una etapa como en blanco y negro muy buena, muy potente. Y luego la etapa esta de color como más, ¿no? Con la trilogía nacional y esas películas, ¿no? Que en su etapa un poco más irónica o final, ¿no? Y de crítica, siempre con una crítica política importante. Pero es que esta intención de conectar un poco con la gente más joven, pues también la hemos intentado trabajar en la parte tipográfica, que no sea el típico cartel que te puedes imaginar de una portada de un libro de Berlanga, que ya parece que estás viendo Berlanga así en gordo, con una letra gorda, ¿sabes? Tipo bol, ¿no? Otro rollo.
Y nada, trabajamos, esta es una imagen de Berlanga un poco inédita, es en el Verdugo, en el rodaje, en un descanso de rodaje. Y es bonita porque en el fondo también vamos a ver muchos retratos de Berlanga en el centenario por todos los lados, en los libros, en el país, y de repente que no aparezca él, o aparece y no le ves la cara, nos pareció una cosa interesante de trabajar. Un clásico en el mundo del cartelismo, la combinación del negro, el amarillo y el blanco, que son carteles de cine, esto es Cannes, ¿no? Son carteles que van a funcionar, nos hemos metido muchísimo en los carteles de cine de los festivales de cine para trabajar esto. Y bueno, esta idea del foco de luz, jugando con el amarillo, bueno, estas le gustó bastante, estas propuestas. Esta gustó mucho también. Y bueno, esto es la parte gráfica, algún guiño divertido al final, ¿no? Por si, como la pelota está de pilates, Berlanga sentado en una pelota de pilates. Y bueno, esto es la presentación de la línea visual. Y luego, pues, esta es la Academia de Bellas Artes San Fernando. Y esto es un poco lo que os comentaba de la implantación de la comisaria. Tenemos vitrinas que reutilizamos, jugamos también con el amarillo, el negro y el gris y el blanco como colores de exposición, ¿no? De la exposición. Y veis la densidad, ¿no? Que tiene, ¿no? Por un lado son las fotos de los rodajes que están montadas en Dibón, y en cambio las fotos que son como más de autor van enmarcadas. Nosotros siempre distinguimos a la hora de hacer exposiciones de fotografía cuando es foto documental, que es de archivo como de eso, ¿no? De la agencia F y tal, o cuando es foto de autor. Una foto de Müller se enmarca. Una foto de una agencia periodística o algo así, o estas que son del rodaje de una peli, pues puede ir en un Dibón. Y además está bien esa lectura de lo que es pieza de autor y lo que es documento, y que no esté al mismo nivel, ¿sabes? Como... Y incluso cambiando el passepartout vemos cuando está Berlanga, que lleva el passepartout negro. Y durante toda la exposición todos los cuadrados que tengan a Berlanga tendrán el passepartout negro. Y así rápidamente identificas la figura de Berlanga en la exposición. Entonces estos son los guiños. Dentro de que veis que 3 filas de fotos, grupos de 4, o sea, una densidad, ahora veréis en la planimetría. Entonces, bueno, hay sus pantallitas, porque sí que había pantallitas. Espera a ver si se ven por aquí, ¿ves? Por aquí hay alguna pantallita, porque asociada a la película, ¿ves? Aquí hay una, ¿lo veis? O sea, había como pantallitas pequeñitas, que es lo que al director de Academia de Cine, se atacó. Ahí se quedó cao. Dijo, ¿cómo? Esto no es la tele, yo no quiero ver un monitor de tele en una exposición, yo quiero ver una pantalla. Y dijo, pantalla... Se levanta y dice, desde aquí hasta aquí. Y yo llevo un fin de semana que digo, yo ya no sé, no me la imagino, la exposición. O sea, tú imagínate que yo hago ahora, y lo estamos dibujando, o sea, toda la parte de arriba de toda la exposición, una pantalla de LED gigante. Digo, no, es que son 2 exposiciones. Yo todo el fin de semana, ya cuando encima sale el País Semanal Berlanga, casi me da un payá. No me digo, ¿de verdad? ¿Otra vez Berlanga? Desayunando, tomando el café. Qué pesadilla. ¿Veis? Planimetría. Esto es lo que yo os hablo para que veáis cómo podría ser un objetivo de lo que tenemos que... No, ¿sabes? A un nivel más básico, lo que se pueda con las herramientas que manejéis, intentar desarrollarlo, veremos luego en Carmela, para el tema de Carmela García en La Regenta, ¿no? Que serían unos planos que yo llamo de implantación y zonificación, ¿ves? Tú entras y te encuentras. Primer ámbito, la celebración del cine español en los años 30 y los 40 y la escuela de cine donde Berlanga aprendió, antes de filmar las películas, hizo sus primeros cortos, que fue una escuela de los años 50 en la que también estaba Bardem. Y fue como que adoptan esa especie de realismo italiano de tinte social y empiezan a hacer películas como más críticas en una etapa del régimen de Franco, entonces moviéndose en la censura, que son esas pelis en blanco y negro de Berlanga de los primeros tiempos, como Bienvenido Mr. Marshall, que con mucha coña y tal y cual, pero en el fondo hay una crítica social
muy fuerte a la sociedad de esos momentos, de los años 50 y los 60 en España, como pasaba con los tebeos, ¿no? O sea, tú cuando piensas en Carpanta, que jeje, qué gracia Carpanta, pero es que ese es el hambre en España, es un tío que sueña con pollo asado. Vamos a ver, el pollo asado lo comemos todos los días, muchos ahora y no hay problema, pero es que en ese momento no había pollo. La gente soñaba con pollos asados. Entonces, de repente ese contexto, ¿no? En el fondo estaba habiendo una crítica social en Carpanta muy fuerte sobre la situación en la posguerra en España, ¿no? Bueno, eso sería el ámbito inicial de la exposición. Atraviesas y ya es como una gran cronología, como veis, con las películas, las de blanco y negro al principio, ¿no? La pareja feliz, Bienvenido Mr. Malsan, Novio a la vista, Plácido, terminamos con Verdugo, un corte, ¿sabes? Y el color, ¿no? Más pop, con ese color amarillo, que son por la trilogía nacional, Tamaño natural, Moros y cristianos, La vaquilla, gran película, por cierto, maravillosa película, La vaquilla, rodada en SOS del Rey Católico. Y luego ya una parte más de montaje visual, que es donde la teníamos, que no llegamos ni a contarlo, no nos dio tiempo, porque como vio las pantallas pequeñas, rompió la reunión. Había una instalación de pantallas así, que lo llamaban plano secuencia, con 7 pantallas en las que un videoartista iba a hacer con planos secuencias de películas de Berlanga como una especie de algarabía, de instalación audiovisual sonora, ¿no? Pero ahí ya no llegamos, o sea, rompió la cosa. Y terminamos aquí con la celebración del cine español en los 90, que es la entrega ahí en medio, una vitrinita que veis, ¡pum!, con el Goya, ¿vale? Y aquí veis lo que llamamos nosotros la implantación preliminar y la densidad que tiene la exposición. Una barbaridad, mira cómo están todas las paredes. Pero es que no hay manera, ¿eh? O sea, vemos esto, ahora está la comisaria otra vez reunida con Isabel y una arquitecta, Isabel, mi socia, que es historia del arte, conmigo lleva, y que no le gusta dar clase. Por eso nunca la veréis. No le gusta, lo odia. Pero bueno, tiene muchísima experiencia. Yo me acuerdo de la reunión esta que tuvimos, esto fue el miércoles pasado, que estábamos 6 personas reunidos con la coordinadora, y yo iba una lista. He quitado una foto, una. Termina la reunión, porque mi objetivo era quitar 40. Digo, Esperanza, has quitado 15. Y ella ni me miraba. Una cara de cabreo, menos mal que con la mascarilla no se nota tanto. Y no hay manera, como no quité hoy, ya le ha dicho la gente del laboratorio, que los que tienen que positivar, que te concedan los derechos, que te manden el original, tienes que positivar y enmarcar. Y mira lo que queda. Ya le ha dicho que esta cantidad, el del taller, una gente muy buena, se llama Digigráfico, son buenísimos, trabajan para los mejores fotógrafos de Madrid, una pasada, Digigráfico, a nivel de casi, o sea, en Madrid está Castro Prieto, que bueno, es fantástico, con este positivamos toda la exposición de Müller ahora y la de Galdós con Julio López Mondéjar, y Digigráfico, fino, son una pareja y no veas cómo trabajan de bien. Él es fotógrafo y ahí ves de todo, de muchísimos fotógrafos en ese taller. Es una gozada de ir. Pero veis, estos son los alzados, esto es una densidad. Bueno, habréis visto que las obras de Carmela García son grandes, con lo cual no hay tutía, no las podéis poner, difícil ponerlas unas encima de otras. Pero bueno, veis, aquí hay problemas, no puede ser. Tú puedes contar lo mismo con menos cantidad de cosas. Eso muchas veces es una obsesión que los comisarios intentamos transmitir. Oye, que no hace falta que pongas 8 fotos del rodaje de La vaquilla, pon 4. No, es lo mismo, son fotos del rodaje de La vaquilla. Os reís, creo que... Bueno, pues ya está. A ver, sí, yo creo que ya nos toca bajar, que son... y 20, ¿no? Y es hasta menos cuarto, ¿os parece? ¿Dudas? ¿Qué os ha parecido hasta ahora? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Estáis contentos? A ver, Santiago, que no os oigo. No os oigo ni os veo. No sé qué es peor. ¿Sí? El micro. Tu nombre, por favor, y tu nombre. Que por lo menos los que estemos aquí nos podamos conocer un poquito. Lo intentemos, ¿no? Sí. Javier. Javier.
Mi nombre es Javier. Decía que cuando trabajas en una exposición llega la fase de exponer, vaya, o sea, quiero decir, de elaborar todo el montaje que han diseñado. Sí. Ahí sueles trabajar con la misma persona, es decir, los carpinteros, las personas que al final realizan todo ese mobiliario y tal. Mira, eso no lo he contado, es importante la pregunta, Javier, porque hay dos posibilidades que me pueden pasar a mí. Cuando es una cosa muy pequeña y muy urgente, este caso, ¿no? La academia solo tiene una solución, que confíe en mí y que yo llame a quien quiera yo llamar para hacer algo. Si vas con tiempo, yo hago los pliegos de condiciones técnicos, se los doy a la institución y él licita y pide presupuestos a diferentes empresas o a las de su confianza. Según donde voy, me toca unas empresas u otras. Y si hay un concurso, vete tú a saber. Se licita, unas veces me tocan unas, otras veces otras. Si yo tengo que elegir y tengo muy poco tiempo, pues y consigo que la academia confíe y me dice, mira, tú pon los carpinteros, los pintores y la gente que te va a hacer las reproducciones gráficas y yo, la gente de MediaPro, que son los que van a presupuestar, que son los que hacen los Goya, o suena MediaPro, los de las audiovisuales, pues estos me ponen las pantallas y esto es cosa mía. Pues ya está, MediaPro. Yo le paso planos a MediaPro y la academia... Porque dice, porque no tengo dinero, pero decía el otro día, lo meto en la gala de los Goya del año que viene. Que ahí fíjate lo que hay de la pantalla que salía al final. Dice, claro, me decía el director, Mariano Barroso, el otro día, dice, no, ¿te acuerdas lo que tenía banderas ahí detrás? Pues eso es lo que quiero. Digo, hijo, ¿cómo meto eso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando? No es un escenario de un teatro, que tengo 12 metros de alto por 10 de pantallas. Pero no. Sí, me llegué. Quería preguntarte una cosa. ¿Qué opinas de los artistas que a la vez se consideran, porque se lo han dicho en las instituciones o porque los contratan, que pueden ser los montadores de la exposición? Montadores. Sí, incluso a veces no teniendo en cuenta lo que indica el comisario o la comisaria. Montadores. Yo esa figura del artista montador, diseñador del montaje, no montador físico. Bueno, sí, o sea, en temas de esto, sí, eso sí. Eso sí. Claro. Uf. Por eso que yo, fíjate, he conocido más, en mi caso, a lo mejor artistas que se dedican al mundo del arte y tal y cual, pero luego son especializados en el campo, por ejemplo, de colocación de piezas y lo hacen muy bien. Muy bien. O sea, gente que de repente en ese campo específico o de asistencia para crear una pieza compleja, ¿no? En el Museo Lázaro Galdiano he tenido una etapa, o no sé ahora con la nueva dirección, pero que invitaban a artistas contemporáneos a hacer piezas de cierta envergadura en el salón de baile. Pues yo recuerdo encontrarme un día porque estaba cambiando el color del salón de baile, me pidieron que quitara el amarillo ese pollo y pensara un color más elegante y lo pintaba en una especie de gris todo entero y estuve en ese proceso y me encontré de repente un fotógrafo, Arles, ¿qué haces tú aquí? No, yo pues es que pues un tío que era manitas y estaba haciendo esta especie de reproducción, era una pieza que era como un rollo de sal, como una escultura de, o como el mito este de que la mirada se convierte en sal, la persona, ¿cómo se llama? El mito, una escultura de sal, que se quedaron, sí, el mito de cuando, no mires, no recuerdo, porque de mitología, ¿verdad? Y entonces esta era un poco la pieza, ¿no? Y era enorme, eran como de 6 metros. ¿Perdona? Sí. Eso es, exacto. Entonces, pues estaba haciendo una pieza de este porte y entonces sí que tenían una cierta capacidad para hacer elementos artesanales, de eso sí he conocido, o de reproducción de cosas, entonces que combinan su faceta como de artista con una parte como más de materialización, ¿no? De piezas o de creación de piezas singulares.
Por ejemplo, el otro día, lo veremos luego, veremos la exposición de Carmela García, la pieza central, las almas, viene en el folleto, ahora mismo te digo, todas las almas, pues ella, hubo un momento de crisis muy fuerte con esa pieza, que eran incapaces los montadores, crisis de que salió llorando de la sala, les contaba yo creo a Nuria esta anécdota, salió llorando de la sala completamente. Margarita Espuru, que era la comisaria, llamó a su madre para que le mandara montadores a la sala. O sea, imagínate qué crisis la noche esa, bueno, tremenda, que luego estas cosas pasan en los montajes, luego hay un momento de muchísima tensión y luego todo duermes, lo relativizas y llegas al día siguiente fresco, con una mirada y lo resuelves. Eso es muy habitual. Entonces sí que ahí a lo mejor en esa pieza alguien con un poco de visión de instalación o un artista asesorando a la empresa de montaje que tuviera cierta experiencia en instalaciones expositivas y que no fuera un señor que cuelga cuadros, hubiera ayudado. O sea que ese tipo de cosas yo las veo o las he visto en cosas especializadas, no en general me voy a ocupar del diseño de todo y me voy a poner yo a colgar los cuadros, ¿no? Sí, Santiago, pues yo creo que la visita... Sí. Una pregunta de Natalia Anselmo. Sí. ¿Qué programa empleáis para hacer los planos de implantación? Normalmente usamos AutoCAD, ¿sabes? Pero se puede usar, es lo que usan normalmente la gente del equipo, ¿sabes? Los programas de renderizado, por ejemplo, ya es más especializado. Eso dentro del equipo ahora mismo hay una persona que lo hace, pero si no lo sacábamos fuera a una persona que es experta en renders, ¿sabes? Normalmente dentro del equipo es un grado de especialización complicado de tener en la estructura, porque tampoco lo puedes alimentar continuamente. Tiene que ser a una persona, como en nuestro caso ahora, que hay una arquitecta que ha entrado recientemente, que es muy versátil y que maneja mucho programas de diseño gráfico, o sea, maneja muchas cosas, desde el AutoCAD a programas de 3D y programas de gráfica. O sea, es como la mujer orquesta, no sé, es como de dónde ha salido esta chica, por favor, estupenda, ¿no? Pero normalmente suele ser AutoCAD, ¿no? Pero cualquier programa de 2D más sencillo, creo que se han facilitado un programa para hacer esta práctica, ¿no? Más sencillo de dibujo, ¿sabes? Otras veces también yo directamente a veces he hecho corto y pego y coloreo, ¿sabes? O sea, que es que y hasta en el Prado, que pareces, ¡buah! El Prado, cuando inaugura la ampliación Zugaza y las nuevas salas, un maquetista hace unas maquetas imantadas de las salas. Imagínate que tuviéramos una maqueta de la Regenta a este tamaño, con todas las paredes, y que fueran las paredes imantadas. Pues hacíamos imanes de los cuadros y hacíamos el montaje con imancitos. Pues, o sea que, y yo he hecho mucho de cortar y pegar, ¿sabes? Cojo el alzado, ¿sabes? Cuando yo no he manejado estas herramientas y me ha apetecido, yo qué sé, me voy a poner yo a hacer el montaje de una exposición del Prado que me apetece, Las Furias. Me he cogido los cuadros, me he hecho mis pegatinas y me hago el montaje como recortando y... O sea, lo importante, digamos, no están, si con las herramientas lo que hacen es ayudarte a las ideas, pero las ideas se pueden hacer hasta con corta y pega y colorea. Por eso también era la idea esta multidisciplinar, que si en el conjunto había no solamente historiadores, también diseñadores o arquitectos, pudiera haber alguien que pudiera tener un manejo dentro del grupo de algún tipo de programa de dibujo. Por eso era. Bueno, pues yo creo que estamos a... Sí, yo creo que un cuarto de hora hemos visto la sala. Yo creo que sí, ¿no? Y damos el descanso ahí. ¿Os parece? ¿No? Pues vamos para abajo y luego ya nos metemos después de... ¿Qué estaremos? ¿Cuarto de hora o 20 minutos? ¿Cuánto es el descanso? ¿Media hora?